a ver lo que son las instrucciones que van a componer nuestro lenguaje ensamblador. Recuerden que las instrucciones son importantes porque son justo las que definen la arquitectura, que es la interfaz entre el nivel de abstracción más alto del hardware y el nivel de abstracción más bajo del software. Porque justo como vamos a ir viendo ahora, estas instrucciones las vamos a mapear directamente al hardware que hace al procesador. Y esas mismas instrucciones son las que conforman el lenguaje de máquina al cual se traduce su programa de alto nivel. Entonces, eso es lo que nosotros comprendemos como la arquitectura de la computadora. La arquitectura de la computadora, entonces, es diferente para cada procesador. Cada procesador contiene un conjunto de instrucciones distintos y nosotros en este momento vamos a empezar a ir estudiando la arquitectura particular MIPS 32. MIPS 32 que tiene palabras de 32 bits, por lo tanto todas las instrucciones van a ser de 32 bits. Ya vimos entonces en la clase anterior que tenemos un conjunto de registros, en particular para esta arquitectura tiene 32 registros, cada registro es de 32 bits y puede guardar números o caracteres, como vamos a ir viendo más adelante. Y además de estos registros, también posteriormente vamos a ver la unidad de punto flotante y ahí vamos a ver que en la unidad de punto flotante también se tiene un conjunto de registros. Pero por el momento nos vamos a restringir a estos que son entonces números enteros en los registros de 32 bits o caracteres también en estos mismos registros. Y entonces vamos a empezar por ver todo el conjunto de instrucciones que pertenecen a este formato, que es el formato R. El formato R, entonces, son las instrucciones que operan entre registros, de ahí el nombre de R, que es entonces el formato para registros. Y entonces ya vimos que en este tipo de instrucciones de formato R vamos a tener estos campos, que son 6 bits para el código de la operación. Ese entonces me va a distinguir cuáles son las operaciones en formato R. 5 bits para especificar cuál es el registro de mi primer operando. RT, que son otros 5 bits para especificar el registro del segundo operando. RD, que también es de 5 bits para especificar en qué registro voy a guardar el resultado. La cantidad de bits que voy a recorrer, eso se usa solamente para los corrimientos. Y la función, que es qué es exactamente lo que voy a ir realizando. Entonces, estas instrucciones las escribimos en el formato binario, eso es lo que constituye mi código de máquina, pero nosotros las vamos a ir trabajando en el formato hexadecimal o decimal. Por ejemplo, vamos a incluir las primeras dos instrucciones de tipo R, que son la instrucción de suma y la instrucción de resta. La instrucción de suma, para todos los casos, todas las instrucciones de tipo R se distinguen porque su código de operación es 0. Eso siempre marca que esta es una instrucción de tipo R. Y la cantidad de corrimientos, tanto para la suma como para la resta, es igual a 0 en todos los casos porque no voy a usar corrimientos. Y la función para el caso de la suma es 32 decimal y para el caso de la resta es 34 decimal. Así, si yo quiero convertir este código de alto nivel, que sería A es igual a B más C más D más E, lo primero que voy a hacer es especificar en qué registros voy a guardar esa información. Y una vez que especifico en qué registros voy a tenerlos, entonces ahora lo siguiente es que voy a empezar a hacer las sumas. Como ya dijimos, la operación de suma es binaria, significando que solamente puede hacer la operación entre dos registros, el registro RS más el registro RT.
Entonces eso significa que esta suma yo la voy a tomar por pares. Y voy a primero a tomar el registro T2 con el T3 y esto es lo que hago, sumar T2 con T3 y el resultado lo pongo en T1 que es donde voy a estar guardando el valor final que es A. Después de ahí, entonces el resultado de estas dos les voy a sumar con T4. Entonces el resultado de la suma de T2 y T3 ya está en el registro T1. Y entonces ahora el registro T1 más el registro T4 ya tendré entonces la suma de B más C más D. Y nuevamente vuelvo a colocar el resultado en T1. Y después el último operando que es el E está en el registro 5. Entonces voy a tomar lo que está en el registro T1, sumarlo con el T5 y el resultado lo voy a poner en T1. Entonces al final de estas tres instrucciones ya tengo mi operación que es hacer la suma de B más C más D más E y dejarlo en la variable A que se encontraría referida en el registro T1. Y ya cuando hago esto es hacer la compilación, ¿sí? Cuando yo compilo, lo que estoy haciendo es traducir mi código de alto nivel al código en ensamblador. Y después de eso hago un ligado. Y eso lo que significa es convertir estas instrucciones en ensamblador a mi código de máquina. Para el caso de estas instrucciones, todas son de tipo R, por lo tanto, sus opcodes en todos los casos es 0. Para el primer caso tengo la suma de T2 y T3 y ya habíamos dicho que entonces tengo mis registros, los números de los registros ya los tengo aquí y es T0 está en 8, T9 está en 9 y así sucesivamente. Entonces eso significa que... que T0 se encuentra en 8, T1 está en el registro 9, T2 está en el índice 10, T3 en el índice 11, T4 en el índice 12 y T5 se encuentra en el índice 13. Entonces eso significa que T2 es mi registro RS y ese lo voy a convertir entonces a 9, representado en 5 bits, porque este es un campo de 5 bits. Entonces voy a tener 9 y después de ahí el T3, perdón, 10, que es el T2, y después el T3, que es el 11, entonces ya lo tengo aquí representado en binario y eso... lo voy a tener en el registro, lo voy a guardar el resultado en el registro 9, que es T1. Tengo 0 en el corrimiento y la función es 32 decimal, que en binario es este número que ya aparece aquí. Y hago lo mismo con el resto de las operaciones y entonces ya tengo todas mis operaciones en binario y esto ya es el código de máquina. Esto es lo que mi hardware va a poder ejecutar. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir viendo, cómo se traduce ya a hardware, para que entonces el hardware pueda hacer la decodificación y pueda saber a qué registro es el que tiene que leer para poder hacer la operación de suma y al final darle el valor del resultado. Por eso es importante ir entendiendo el código de máquina y cómo se hace la traducción, para que entonces después de ahí vamos hacia cómo mapeamos eso al hardware. Y esta parte es importante entenderla para que ustedes puedan realmente optimizar un programa ya para un microcontrolador. Si ustedes no saben y no conocen cómo funciona el microcontrolador, el microprocesador, internamente no van a poder hacer la optimización del código para poder llegar a tener sistemas que funcionen en tiempo real. Por eso es importante entender todo este proceso. Cuando ya tenemos entonces la traducción en binario, pues ya realmente lo que hacemos es casi siempre la manejamos en hexadecimal. En hexadecimal entonces vamos tomando de 4 en 4
grupos de 4 en 4 bits para ir haciendo mi código en hexadecimal, y pues aquí, por ejemplo, correspondería entonces al B y al 0, entonces así voy poniendo todos mis números. Para que para nosotros sea más sencillo irlo manejando, también lo podemos manejar en decimal para que entonces no tenga que estarme acordando de cómo hacer la traducción a binario. Aunque realmente cuando veamos el hardware, recuerden, en el hardware todo es binario, es decir, vamos a usar esto. Pero para nosotros, para que para nosotros sea más sencillo ir haciendo esta traducción, la podemos dejar en hexadecimal o la podemos dejar en decimal, donde entonces el opcode es 0, el registro T2 y T3 están en el índice 10 y 11, el registro T1 está en el índice 9, tengo 0 en la cantidad de corrimientos y 32 sería el número que me distingue o el código que me distingue la suma. Entonces, así es como lo podemos manejar. Lo podemos manejar en hexadecimal o lo podemos manejar en decimal, aunque ya para cuando empecemos a ver cómo mapeamos esto al hardware, nos vamos a regresar al binario para que lo vayan entendiendo cómo vamos a hacer ese mapeo. ¿Se entiende o hay alguna duda o pregunta hasta este punto, chicos? ¿Ninguna duda? Muy bien. Entonces si no hay ninguna otra duda, vamos a ir introduciendo el resto de las operaciones. Todas estas operaciones que vamos a ir haciendo son todas en el registro R. Es decir, todas se van haciendo entre registros. Algunas otras de las operaciones que vamos teniendo, por ejemplo, en C++, en Java, estos son los operadores que nosotros utilizamos. Cuando queremos hacer un corrimiento izquierdo, entonces usamos este operador, tanto en C como en Java. En el lenguaje ensamblador MIPS sería el mnemónico, que es SLL. Para el corrimiento derecho, entonces usamos este operador y eso sería en el código ensamblador SRL, que va Shift Right Logic, Shift Left Logic, que es corrimiento izquierdo lógico, corrimiento derecho lógico. También podemos hacer operaciones de I, O y la inversión, NOT. En ese caso, los operadores en C es el ampersand para la AND, el horizontal, la línea horizontal para el OR y la tilde para el NOT. En ese caso, en ensamblador, esto sería AND para la operación de AND, OR para la OR y NOT. En la NOT no existe dentro del ensamblador. Y no existe porque tenemos que favorecer regularidad. Y cuando tenemos regularidad, entonces lo que significa es que yo en todos los casos tengo un operando, mi operación que voy a hacer, el segundo operando, y eso lo pongo en el resultado lo pongo en un registro C. Entonces eso significa que esto funciona bien para cuando voy a hacer sumas, cuando voy a hacer restas, cuando voy a hacer un corrimiento, porque entonces hago un corrimiento ya sea izquierdo o derecho, hago A en corrimiento izquierdo por 2 bits, entonces tengo 2 operandos. Cuando hago el AND también tengo 2 operandos. Cuando hago el OR también, pero en el NOT no, porque en el NOT tendría un operando solamente. Entonces, esto no me favorece a la regularidad, pero si yo en lugar de tener eso tengo el NOT de A o B, o sea, mi compuerta NOR, entonces sí tengo ya la regularidad. Esta compuerta NOR me puede dar la inversión, el NOT,
¿Cómo me lo puede dar? ¿Cómo puedo obtener a través de la compuerta NOR la NOT? Juan José, ¿cómo puedo hacer esta operación? ¿Cómo puedo obtener el NOT a partir de la operación NOR? Creo que es con 2 NOR, ¿no? ¿Verdad? Con 2 NOR. Sí. O sea, que ponga A NOR más B y luego otra vez el NOT. Creo que sí. ¿Seguro? No, ya me hizo dudar. Valeria, ¿cómo puedo obtener el NOT a partir de mi operador NOR? ¿No? ¿Emanuel? Adelante, Valeria. No, maestra, la verdad no sabría. Ok. ¿Emanuel? Todavía le estoy pensando, maestra, no, todavía no. Ese es básico de fundamentos de electrónica digital. Alejandro. La verdad no estoy seguro si es con 2 AND y un NOT. Dos AND y una NOT. O sea, poner AND y de ahí a una NOT. Creo que sí. No. Leonardo, ¿cómo hago mi NOT a partir de una NOR? ¿No, Leonardo? Poniendo una NOT al final. No. Poniendo una NOT al final. O sea, esto mismo que decía aquí, poniendo algo así como NOR y de ahí a otra NOR. ¿Y qué conecto en mi NOR? ¿No? No, tampoco así. Diego. No me acuerdo muy bien, maestra, es que ando trabajando y no estoy prestando mucha atención, pero que no existía un teorema en el cual era A más B igual a A negada más B negada, algo así. Sí, esa es la ley de Morgan, pero no es por ahí. Octavio. No, maestra, no tengo idea. Pues vamos a regresar a todos a fundamentos de electrónica digital. De las leyes básicas el álgebra de Booleana, donde yo tengo A más A, ¿eso a qué es igual? O sea, A or A. Ah, muy bien. Entonces, esas sí se acordaron. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo A or A todo negado? ¿A qué sería igual? ¿A negada? A negada. Entonces, ¿cómo puedo obtener el NOT?
Oscar, ¿cómo puedo obtener el NOT? Según yo, para obtener el NOT a partir del NOR es con una compuerta NOR, pero uniendo sus dos entradas, ¿no? O sea que Así las dos es. entradas sean de la misma señal. Así es, las dos entradas son la misma señal. Así es como obtengo, esto es exactamente equivalente a una NOT y eso entonces es igual a que yo ponga en mi ensamblador, en el NOR, yo ponga que es, por ejemplo, yo quiero dejar esto en T1, entonces voy a dejar T1 y a quién voy a invertir, por ejemplo, al T2, entonces voy a poner T2, T2, es decir, estoy alimentando a la compuerta, a las dos, las dos entradas con la misma variable, y entonces eso de las leyes de la álgebra booleana ya sabemos que eso es igual a A, y por lo tanto, como está siendo negada porque es una compuerta NOR, entonces me va a dar la A negada. Entonces, por eso favorecemos regularidad. No vamos a tener una instrucción particular donde tenga un solo operando, pero yo puedo a través de esta compuerta NOR, puedo obtener el NOT. ¿Cómo? Simplemente poniendo la misma variable en las dos entradas. ¿Se entiende? ¿Ya se acordaron? Sí, profe. Sí, yo tenía esa idea, pero me hizo dudar con el seguro. No dudes, Ricardo, no dudes. Muy bien. Muy bien, entonces estas son mis otras operaciones que yo voy a tener. Entonces, en todos los casos voy a tener lo mismo, dos operandos y un lugar en donde voy a dejar mi resultado. Para el corrimiento izquierdo, derecho, and, or, nor. Y aquí ya estamos introduciendo unas que son las inmediatas, que es el and y el or y, que es cuando tengo una operación entre un registro y una constante. Que ya dijimos que las constantes las llamamos números inmediatos porque están codificados directamente dentro de la instrucción. Entonces, vamos a recordar cuáles son los corrimientos. Entonces, los corrimientos los hacemos corrimientos hacia la izquierda o la derecha, lo que significa es que voy a mover todos los bits, n bits hacia la izquierda o hacia la derecha, y los lugares que queden vacíos los voy rellenando con ceros. En este caso, por ejemplo, si yo tengo este que es mi número 9, expresado en 8 bits, y yo hago un corrimiento por 4 bits, lo que significa es que cada uno de estos bits lo voy a mover hacia la izquierda por 4 bits. Y eso me quedaría en esta parte superior el 4, y aquí lo estaría rellenando con ceros. Y entonces eso es el 144. ¿Qué pasó cuando hice un corrimiento entre números? ¿A qué es equivalente un corrimiento izquierdo? ¿A una resta? ¿A una resta? Una multiplicación. Perdón, Tony, ¿podrías repetirlo un poco más fuerte? Una multiplicación. A una multiplicación por 2 a la 4, que es entonces en este caso 16. Si multiplico el 9 por el 16 me va a dar el 144. Y cuando hacemos un corrimiento derecho es hacer una división por la misma cantidad, de que es 2 a la n bits, donde n son los bits que se están corriendo hacia la derecha. Y hacia la derecha, entonces, lo que significa es que se mueven hacia la derecha todos los bits, en este caso, cuatro lugares. Y eso, entonces, corresponde justo a una división, donde entonces estoy dividiendo el 144 entre 16, que ya me daría el 9. Entonces, así es como vamos a ir. Para eso podemos ir utilizando estos corrimientos, para hacer multiplicaciones por factores de 2. También, bueno, para que vayamos recordando estas operaciones de AND y OR. Las operaciones de AND y OR en el ensamblador se hacen bit a bit. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, si yo tengo una palabra de 8 bits
y voy a hacer una operación AND, entonces voy a hacer el AND entre cada uno de los bits, iniciando por el menos significativo y voy 1 AND 0, que me daría el 0, y 0 AND 0, que me da el 0, y así sucesivamente, porque en todos los casos, cuando tengo un 0, me va a dar entonces siempre un 0, no importando cuál sea el otro valor dentro de una AND. Y en este caso, cuando tengo un 1, entonces siempre me da el valor que corresponde al otro valor, que sería entonces 1 AND 0, pues me va a dar 0, 1 AND 1 me va a dar 1, y así sucesivamente. Y estos los usamos para hacer enmascaramiento. Enmascaramiento entonces es cuando yo quiero obtener una parte específica del número. Por ejemplo, en esta operación quiero obtener los 4 bits de la palabra superior. Entonces ahí lo hago de esa manera, a través de un AND donde pongo los unos donde quiero obtener, de los bits que quiero obtener, y el 0 de los que no me importan, los quiero eliminar. Y así entonces ya puedo hacer operaciones de AND. Las operaciones de OR también las utilizamos, también bits a bit, y también van siguiendo la misma regla que ustedes ya conocen. En una OR, si yo tengo un 1, entonces el resultado siempre es un 1 y solamente me da un 0 cuando tengo en ambos operandos un 0. Entonces, en este caso me daría un 1. En todos estos casos me da un 1, 1, 1, y solamente cuando tengo ceros me da lo que sea que yo tengo aquí, que sería para este caso también ceros. Entonces, esas son mis operaciones de AND y OR. Y la operación de NOT, que ya decíamos, entonces en esta operación de NOT se requiere un solo operando, pero para favorecer regularidad no vamos a hacer eso, sino lo vamos a hacer a través de la instrucción NOR, que significa entonces que puedo poner el mismo operando 2 veces, o puedo hacer la OR con un 0, y eso en este caso me daría directamente la A negada. Entonces lo puedo hacer de cualquiera de las dos maneras. O pongo el mismo operando en los dos registros que van mis operandos, o pongo el operando y una OR, un 0, perdón. Y entonces así ya puedo obtener el A negado. ¿Hasta ahí hay alguna duda o pregunta, chicos? No, por el momento no, profe. Entonces, en ese caso, lo que yo ya tengo es que lo que va pasando es que yo voy a tener, entonces, en este caso, todas estas instrucciones son mis instrucciones lógicas. Todas ellas son las que ahora ya acabamos de introducir. Shift Left Logical, que es un corrimiento izquierdo, lo que hace es tomar el lo que está en el registro T2 y lo va a correr por un número constante de bits, y esos y el resultado lo va a dejar en T1. El corrimiento derecho va a tomar lo que está en T2, lo va a correr por esta cantidad de bits y el resultado lo va a dejar en T1. Y el AND va a hacer que va a tomar T2 y lo que está en el registro T2 y T3, y va a hacer el AND bit a bit, como lo vimos hace un momento, y el resultado lo va a dejar en T1. Y el OR va a tomar lo que está en T2 y en T3, va a hacer el OR entre cada uno de los bits y el resultado lo va a dejar en T1. Y la NOR va a tomar lo que está en T2 y T3 y va a hacer el NOR bit a bit, y el resultado lo va a dejar en T1. Para todos los casos, en todos estos son instrucciones del tipo R. Por ser instrucciones del tipo R, siempre tienen un opcode de 0. En todos los, aquí en el caso de SL y SRL,
el registro RS no se utiliza, y no se utiliza porque solamente puedo hacer corrimientos sobre un solo registro. Entonces, como no se utiliza, eso se van a quedar siempre puesto a 0 el valor, y ya el registro que quiero, al que le quiero aplicar el corrimiento va a estar en el registro RT. En RD está el registro donde quiero depositar el resultado, y aquí está esta constante que me dice cuántos bits quiero mover hacia la derecha o hacia la izquierda, y su función es 0 para el caso del corrimiento izquierdo, 2 para el corrimiento derecho, 36 para la AND, 37 para la OR, 39 para la NOR. En el caso de las compuertas AND, OR y NOR, en todos los casos el corrimiento es 0, y aquí sí utilizo los dos operandos, por eso tengo entonces T2 y T3 en los registros RS y RT. Y en RD tengo en dónde quiero depositar el resultado. Entonces, este es el resto de las operaciones tipo R que vamos a ir introduciendo, y poco a poco vamos a ir introduciendo más instrucciones. El lenguaje sí tiene una cantidad de operaciones muy alta, de muchas operaciones, pero nosotros no vamos a ver todas ellas, sino más bien las que más utilizamos para que podamos ir empezando a hacer un programa simple. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, y ese ejercicio que quiero que hagamos es que yo les voy a dar esta instrucción, y yo quiero que ustedes me digan a qué instrucción. Este es el patrón, este es mi formato de la instrucción, y estos son los valores que tengo en base decimal. Y lo que yo quiero que ustedes me digan es, este código de máquina, ¿a qué instrucción pertenece? ¿A qué instrucción pertenece, chicos? Que el opcode está en 0 ya me dice que es una instrucción de tipo R. Por lo tanto, si tiene sus registros, dos registros, que es con los que voy a hacer la operación. El registro donde voy a guardar, no tengo corrimientos y tengo la función 34. La función 34, ¿a qué instrucción pertenece? Lo acabamos de ver justo ahorita. ¿A qué instrucción pertenece la función 34? Yo sé que es viernes, pero ¿a qué instrucción pertenece? Tony, ¿a qué instrucción? Ajá. Es a la
resta. La resta es 34. Entonces la suma es 32, la resta es 34. Y entonces esta operación pertenece a una resta. Entonces es una resta. Y está operando el registro 10 y el 9. ¿Recuerdan a qué registros pertenecen estos dos? Decíamos que el T0 está en el índice 8. Entonces, ¿a quién pertenece el 10? T2. T2. Muy bien. ¿Y está operando contra quién? El T1. T1. ¿Y en dónde está dejando el resultado? En T2 otra vez. En T2. Muy bien. Entonces, recuerden, en ensamblador es el primer registro, es en donde se guarda. Entonces, aquí va un T2. Está operando al T2 con el T1 y el resultado lo deja en T2. Y el 34 me dice que es una resta. Entonces, así es como vamos viendo qué operaciones tenemos. Ahora, por ejemplo, aquí yo tengo la operación 0, escorrimiento izquierdo, 2, escorrimiento derecho, 36 es la AND, 37 es la OR y el NOR es el 39. Entonces, si ahora tengo estas operaciones que son la función 0 y la 37, la función 0, ¿a qué instrucción pertenece? Corrimiento izquierdo. Corrimiento izquierdo. ¿Y el 37? El OR. Ahora. Muy bien. Entonces aquí yo estoy escribiendo dos instrucciones, que es SL, que no usa el primer registro porque no solamente podemos hacer corrimiento sobre un solo registro. Va a guardar el resultado en el registro 9. ¿A quién pertenece el registro 9? AND. No, el registro 9, ¿quién es? T1. T1. Perfecto. Y el registro en donde está el dato que va a hacerle el corrimiento, ¿sería quién? T3. T3, muy bien. ¿Por cuántos bits va a ser el corrimiento? Están en base 10. ¿Cuántos bits va a hacer en el corrimiento izquierdo? Osmar, ¿cuántos bits? Rodrigo, ¿cuántos bits? Me falta mucho que repasar, maestra, pero como voy siguiendo, 4, Esta es la cantidad, 5. 5, pues.
5 bits. Ok. Entonces, eso es lo que me dice este código. Que voy a hacer un corrimiento izquierdo al registro T3 por 5 bits y el resultado lo voy a dejar en T1. Y en este caso, como bien dice su compañera, es un OR que va a tomar entonces, va a depositar el resultado en T1, de nuevo, y va a hacer el OR entre qué y qué registro. En el registro 12, ¿a quién corresponde? ¿A quién corresponde el registro 12, chicos? Al T4, perfecto, gracias, Tony. Y el 8, ¿a quién corresponde? Muy bueno. T0. Al 0, perfecto, gracias, Emanuel. Muy bien. Entonces, así yo ya puedo hacer la relación, ya sea de ensamblador, lo puedo sacar directamente a cuál serían sus códigos de máquina, o del código de máquina puedo sacar cuál es la instrucción que estoy tomando. Por eso sí se puede hacer lo que le llaman ingeniería inversa, que es sacar lo que sea que el microcontrolador tiene como programa y entonces recuperar cuál es el programa que está ahí puesto. Claro que es un trabajo muy laborioso, pero sí se puede hacer. Y entonces eso es lo que nosotros vemos justo en el ensamblador. Vamos entonces vamos a dejarlo hasta aquí para que puedan ir poniendo en este tipo de estas instrucciones. Yo se las voy a ir dejando aquí puestas en el código. Perdón, es estas. Pero lo que sí me gustaría es que ustedes fueran armando su propia tabla donde entonces van ustedes teniendo esto, que son las sumas y ya saben a cuál es la función a la que pertenece. Y estas que son todas estas que ya estuvimos viendo. Perdón, me pasé de más. Estas, que son todas estas que ya estuvimos viendo. Y igual cuál es su formato y la función a la cual están asociadas cada una de ellas. Para que entonces esas las vamos a ir empezando a utilizar. El lunes vamos entonces a ver ya las instrucciones en el formato inmediato. Y ya dentro de las instrucciones en formato inmediato ya vienen las instrucciones de toma de decisión. Entonces ahí ya es donde vamos a empezar a hacer uso justo del lenguaje ensamblador. Vamos a empezar a hacer programas pequeños que ya nos permitan hacer esto, que es entonces el poder ir combinando todas nuestras instrucciones aritméticas y lógicas que hemos visto hasta el momento, que es suma, resta, and, or, nor, corrimiento izquierdo, corrimiento derecho, y las que veríamos entonces el lunes para que entonces ya podamos completar lo que ya sería un programa sencillo. Y vamos entonces a empezar a utilizar PSP ya el lunes para que empecemos a hacer un primer programa simple y empezamos a ver cómo eso se va utilizando dentro de vas armando tu programa en ensamblador y cómo eso se va traduciendo justo a ese lenguaje de máquina. Y ya de ahí empezamos a ver estructuras más complejas. Empezamos por la más simple, que es un if, y de ahí nos vamos yendo hacia ciclos for, while y demás. Cómo se van viendo esos ciclos en ensamblador. Y de ahí ya empezamos a hacer varios ejercicios en código ensamblador para que entonces ustedes aprendan ambas cosas. En la arquitectura de computadoras vemos ambas cosas, que es el ensamblador del procesador y luego cómo es todas estas instrucciones las vamos a mapear al hardware.
Y aquí ya empezamos a ver algunas cosas, como por ejemplo el hecho de que tengamos compuerta AND, compuerta NOR y los corrimientos. Entonces, y el sumador, que ya ustedes conocen los sumadores, y que un sumador te puede también ofrecerte la resta. Entonces, todas esas se van mapeando directamente al hardware y vamos a ir viendo cómo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta, chicos? Sí. Ahí, perdón, ya veo una mano levantada, pero déjenme ver quién es. José, dime. Del problema anterior, nada más como repaso, ¿cómo salían las T1, T2 y T3, perdón? ¿En este que estoy poniendo en pantalla o en el anterior? En el que recientemente hicimos, sí, creo que es ese. Ok. En este, siempre primero nos fijamos en la función, porque cuando vemos el opcode en 0, ya de inmediato sabemos que es instrucción tipo R, y la instrucción tipo R, su diferencia está en la función. Entonces, primero vemos función. La función S0, perdón, nos dice que es un corrimiento izquierdo lógico, y el 37 nos dice que es una OR. Después de ahí, entonces ahora sí nos vamos hacia los códigos aquí de los registros. Aquí también es muy conveniente que vayan teniendo su tabla de registros, que es esta. Aquí en esta ya está puesto dentro de esta tabla cada uno de los índices donde se encuentra cada uno de los registros. Así, por ejemplo, el registro T0 está en el registro 8. Entonces yo tengo T0 en el índice 8, tengo T1 en el índice 9, T2 en el índice 10, y así sucesivamente hasta el T7, que está en el índice 15. Después de ahí, el índice 16 le pertenece al registro S, S0. S0 está en el 16, S1, ahí, está en el 17, y así sucesivamente hasta el S7. El S7 se encuentra en el 23, y después tengo otros registros, dos registros temporales adicionales, que es el T8, que está en el 24, y el T9, que está en el 25. Los registros son muy importantes porque en el ensamblador de las arquitecturas RISC no se tiene contemplado hacer operaciones más que entre registros. Entonces, eso significa que todas tus variables tienen que ser mapeadas hacia un registro. Entonces, estos registros que vamos a estar manejando ahorita son los únicos que manejamos en forma genérica, que es el T0 al T9 y del S0 al S7. El resto de los registros también los vamos a manejar, pero esos sí tienen una función específica, que son los argumentos de funciones, los valores que te regresa una función, este que es una constante que usamos todo el tiempo, que es el índice 0, el registro 0 que está en el índice 0. Y el resto también los vamos a ir manejando poco a poco, pero por el momento, con que ustedes recuerden esos son los importantes por el momento. Poco a poco vamos introduciendo los demás. Entonces, por ejemplo, en este caso es importante establecer el T0, está en el índice 8, y de ahí pues se siguen todos en forma sucesiva, T1 en el 9, T2 en el 10 y así sucesivamente, y S0 en el 16 hasta S7 que está en el 23, y después el T8 y el T9 están por separado en el 24 y 25. Entonces, cuando yo voy decodificando mi instrucción, me voy fijando justo en los registros. Entonces aquí para la instrucción SL, que es esta, entonces yo sé que es SL, y lo siguiente es, lo primero que viene es, en la instrucción en ensamblador, es en qué registro voy a guardar el resultado, y ese es el índice 9. Como ya dijimos, el T0 está en el 8, por lo tanto el T1 está en el 9. Entonces, si aquí tengo un 9, significa que entonces
Mi registro es el T1, en donde voy a guardar el resultado. Los corrimientos no tienen dos registros porque solamente se hace un corrimiento sobre un solo registro. Entonces, por eso aquí siempre dan un 0. Y aquí entonces viene el registro 11. El registro 11 entonces sería, ya dijimos que el T1 está en 9, el T2 estaría en el 10, entonces el T3 está en el 11. Y entonces es el registro T3. ¿Por cuántos bits voy a correrlo? Por 5 bits voy a hacer el corrimiento izquierdo de T3 por 5 bits y el resultado lo voy a dejar en T1. Y para este es una operación OR. Nuevamente el registro RD sigue siendo el 9, entonces por lo tanto corresponde al registro T1. Y aquí sí tengo dos registros porque el OR sí lo hago entre dos registros. Entonces el 12 que sería el T4 con el 8 que sería el registro T0. Y ya tengo entonces mi traducción a ensamblador. No sé si queda un poco más claro, José. Sí, maestra, muchísimas gracias. Muy bien, chicos, pues entonces nos vemos el lunes para continuar con las instrucciones inmediatas. Que descansen, que tengan un excelente fin de semana. Claro, gracias, profe. ¿No le comentaron nada sobre el regreso a clases? Sí,